tal? Buenas tardes con todos. Les saluda la licenciada Jennifer Jesús Angulo Arévalo, fisioterapeuta de profesión, especialista en neurorehabilitación, payasa comunitaria y espero pronto payasa de hospital. El día de hoy voy a hablar sobre el rol del fisioterapeuta en la atención domiciliaria en pacientes en cuidados paliativos. No es un tema muy importante personalmente como fisioterapeuta, ya que muchos colegas me han consultado qué es lo que yo hago en la unidad, o sea, cómo trabajamos con los pacientes, ¿no? La fisioterapia es sinónimo de movimiento, ¿ya? La fisioterapia en pacientes con enfermedades oncológicas y no oncológicas tiene como fin disminuir el riesgo de complicaciones y restaurar o mantener la integridad cinético-funcional. El fisioterapeuta, en este caso, formará parte de un equipo multi e interdisciplinario en la promoción de la salud en todos los niveles de la atención. Dentro de la unidad de cuidados paliativos, contamos con un gran equipo de médicos, enfermeras, psicólogas, nutricionistas, asistentes sociales, médicos rehabilitadores y fisioterapeutas. Pero, ¿qué papel desempeña el fisioterapeuta dentro de la unidad? Pues, el fisioterapeuta desempeña un papel fundamental en la vida del paciente y de la familia, ya que al contribuir en la reanudación de las actividades cotidianas, prevenir complicaciones derivadas por el tratamiento que puede estar llevando este paciente, reducir la fatiga y controlar el dolor. Todo ello resulta una mayor funcionabilidad, mejorar la calidad de vida y aumentar la autoestima del paciente. El fisioterapeuta no solo debe enfocarse en la actividad física, eso es algo que debemos tener bien en claro, sino el fisioterapeuta, tanto como todo el personal de salud, tiene que ser empático, comprensivo con el paciente y la familia. Este enfoque integra aspectos espirituales, psicosociales, ampliando la visión sobre el cuidado del paciente, ¿no? Para poder ofrecer una atención integral en todas sus dimensiones y algo muy importante, que a veces en el sistema de salud falta mucho, la escucha activa, escuchar al paciente qué es lo que ese paciente desea, ¿no? Y el apoyo grande de la familia, ya que nuestro trabajo es más que todos también con ellos. Es importante mantener una buena comunicación, no solamente con el paciente y la familia, sino con el equipo de trabajo. Mantener una comunicación activa con el equipo multidisciplinario nos va a ayudar a lograr una buena adherencia al tratamiento. Me voy a enfocar en esta parte de la comunicación activa. Personalmente, a mí me encanta trabajar con mis psicólogas, ¿no? Pasa que algunos pacientes le tienen miedo al movimiento, le tienen miedo al ejercicio. Entonces, algunos pacientes realizan actividades funcionales, ¿no? Hablo de los pacientes que aún están quizás en el inicio de la enfermedad, son pacientes que realizan marcha solos, pacientes que comen solo, pero cuando escuchan la palabra terapia física, ejercicios, se asustan, se bloquean, ¿no? Generando cuadros de ansiedad y no nos permite abordar de una manera completa al paciente, ¿no? En este caso, siempre yo me comunico con algunas psicólogas y ellas me apoyan mucho y en las siguientes visitas y el abordaje es mucho mejor. Como vemos acá en estas fotos, ¿no? Cabe recalcar que todas las fotos que van a aparecer son autorizadas por los pacientes y en algunos casos por las familias, ¿no? En este caso, la primera foto es una paciente después de haber realizado ya la terapia física. Personalmente me gusta jugar un poquito con mis pacientes. Ojo, eso también es terapia, ¿no? Y el equipo de terapia física junto con el médico rehabilitador. Principales roles del fisioterapeuta paliativo. Promocionar la actividad física, primero que todo. Terapeuta físico, personalmente, que no hace actividad física, ¿cómo vamos a hablar del movimiento si nosotros mismos quizás no lo realizamos, ¿no? Educar al paciente y a la familia del mantenimiento de una vida más activa. Buscar el grado de funcionabilidad de ese paciente, el grado de independencia en ese paciente, en el estado en el que está. Brindar confort,
controlar el dolor, que esto va a estar junto con el equipo multidisciplinario, mitigar las complicaciones y evitar el sufrimiento hasta el final. ¿No? Como les decía, es bueno tener un buen diálogo con el equipo multidisciplinario, pero un fisioterapeuta tiene que tener mayor diálogo con su médico rehabilitador, porque solo así, trabajando de la mano juntos y de manera empática, vamos a poder determinar un programa de tratamiento que mejor se va a adaptar al paciente. Ojo, hay que tener en claro algo. Puede ser que tenga dos pacientes que estén padeciendo el mismo cáncer, pero son pacientes diferentes. Por ende, cada abordaje terapéutico debe ser diferente, ¿no? Objetivos de la fisioterapia paliativa. Primero que todo, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, por ende también de la familia. Mejorar la funcionabilidad del paciente. Buscar, como les decía, que ese paciente esté lo más independiente posible en el estado en el que está, ¿no? Obviamente estoy hablando de los pacientes que están en el inicio del proceso de la enfermedad, ¿no? Ayudar al paciente y al cuidador, y en este caso también a la familia, para afrontar el adecuado etapa, ¿no? Porque sabemos que esta enfermedad va a ir en avance, entonces debemos trabajar mediante objetivos y ser siempre sinceros con los pacientes, no crear falsas esperanzas. Dentro del abordaje del terapeuta físico, podemos englobar una serie de muchas aplicaciones. En este caso, las aplicaciones de agentes físicos. Vamos a hablar un poco sobre el calor y el frío. La termoterapia, que va a implicar el uso del frío y el calor, o la combinación de ambas, ¿no? Podemos hacer un efecto de contraste en estas. Más que todo, ¿para qué? El fin es lograr efectos de analgesia, ¿no? Al aplicar calor, crearemos efectos de vasodilatación, produciendo así la relajación muscular. Nos ha pasado, personalmente a mí me ha pasado que llego y hay pacientes que lo primero que dicen es: me duele el cuello, me duele el hombro, me duele la espalda, ¿no? A veces hablar con la familia e indicar un poco del uso de las compresas calientes es bueno, ¿no? Pero ojo, la vasodilatación aumenta el riesgo sanguíneo, por lo cual hay que tener muchísimo cuidado en zonas de tumorales o heridas de la piel. Es por eso que es muy recomendable aplicar las compresas húmedas calientes o las compresas de semillas, por lo menos en un periodo de 5 a 10 minutos, siempre controlando. La aplicación de la crioterapia. Aplicar el hielo terapéutico ayuda mucho a disminuir el dolor, más que todo el dolor agudo, ¿no? Retrasa la conducción nerviosa, aumentando así el umbral del dolor y la tolerancia. Quizás es un paciente que queremos trabajar, quizás un poco de movilidad de hombro, pero me refiere dolor. Pero para poder hacerlo también de forma pasiva, quizás podría aplicar un poco de agentes físicos ahí, ¿no? Quizás podría entrar un poco el hielo, aumentando ahí el umbral del dolor y la tolerancia. Y quizás ahí podemos realizar todo el abordaje. Ojo, la aplicación del hielo está contraindicado en trastornos de la circulación, pérdidas de la sensibilidad y problemas neuropáticos. Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, más conocida como el TENS, ¿no? Es una corriente terapéutica que estimula la analgesia sustentada en las teorías de la compuerta y liberación de opioides. Más que todos los pacientes conocen a la corriente como las hormiguitas, porque es algo que nosotros comúnmente les decimos, ¿no? Va a empezar a sentir como si caminarían hormiguitas en su cuerpo. La aplicación se da a través de electrodos que se acoplan a la piel del paciente, ¿no? Se puede utilizar en pacientes que tengan dolor crónicos o dolores agudos. Ojo, los electrodos son de uso personal y la aplicación del TENS debe ser colocado siempre y cuando no exista lesiones cutáneas y en zonas neoplásicas. Masaje terapéutico. Eso es lo primero mayormente que dice el familiar cuando llega a terapia física. Han venido a hacerte tu masajito, ¿no? Que lo cual no está mal, ¿no? El masaje terapéutico es un procedimiento manual que tiene como finalidad
provocar una serie de reacciones en el organismo, más que todo en nuestro paciente, para mejorar su flujo sanguíneo, disminuir las tensiones musculares y conseguir efectos del sistema nervioso parasimpático, ¿no? Ayudamos que ese paciente se relaje, ayudamos que ese paciente tenga confort, esté tranquilo, ¿no? El masaje nos sirve mucho en la aplicación, más que todo de nuestros pacientes oncológicos, ¿no? Muchos de nuestros pacientes oncológicos, a la aplicación simplemente de masajes podemos reducir niveles altos de estrés, ansiedad y disminuir riesgos secundarios causados por el tratamiento, ¿no? Es importante valorar siempre la zona en la que vamos a dar el masaje, ¿no? Escuchar al paciente. El paciente nos puede referir: me duele a nivel del cuello, analizar, valorar y palpar bien cada músculo y determinar dónde puede estar la contractura muscular en este caso, ¿no? Ejercicios terapéuticos. Los ejercicios terapéuticos son muy amplios, van a ir de la mano siempre con las indicaciones de un médico rehabilitador y del fisioterapeuta. Son las actividades que vamos a realizar al paciente, ya sean de formas activas o de formas pasivas, ¿no? El dolor, la fatiga y otras manifestaciones clínicas pueden estar asociadas por la falta de movilidad, ¿no? La disminución de la capacidad aeróbica también disminuye la fuerza muscular, la flexibilidad, favoreciendo así que la atrofia muscular por desuso. La mayoría de nuestros pacientes tienen miedo al movimiento. Pero ¿qué pasa si ese paciente no se mueve? Genera más dolor, generamos escaras, ¿no? Generamos que ese paciente tenga muchísima debilidad muscular y quizás no pueda realizar algunas cosas que antes las podía hacer, como por ejemplo llevarse el tenedor a la boca o el vaso a la boca, peinarse, limpiarse la carita o echarse cremas, ¿no? Los tipos de ejercicios terapéuticos son muy amplios en realidad, y hay que recalcar algo: que los ejercicios terapéuticos son totalmente diferenciados, ¿ya? Cada paciente tiene que tener sus ejercicios de acuerdo a su evaluación, ¿no? Podemos encontrar los estiramientos, los fortalecimientos musculares, el trabajo proprioceptivo, las movilizaciones pasivas, las movilizaciones activas asistidas, dirigidas, y movilizaciones activas libres. Hay que tener en cuenta algo muy importante: la fatiga del paciente, ¿ya? Hay que tener en cuenta los valores de signos vitales de ese paciente antes de iniciar un abordaje fisioterapéutico, ¿no? Preguntar a la familia cuánto está de presión, o quizás nosotros mismos sacar cuánto está saturando, cuánto es su frecuencia cardíaca, cuánto es su frecuencia respiratoria y cómo está de la presión, ¿no? Entre los ejercicios terapéuticos tenemos, como les decía, los estiramientos, los ejercicios libres activos, los ejercicios activos asistidos, ¿no? En este caso, como les decía, las fotografías son autorizadas por los pacientes. En este caso, un paciente con un cáncer de próstata, paciente con tronco, paciente decía que sentía mucha pesadez en las piernas, que no estaba movilizándolas, ¿no? Entonces, en este caso, el fisioterapeuta junto al equipo médico rehabilitador elaboran un plan de tratamiento adecuado a ese paciente, ¿no? Tenemos acá también algunas atenciones que podemos realizar. En el primer video vamos a observar a un paciente que podemos decir solo está jugando con su pelotita, ¿no? La pelotita verde, pero no es así. Estamos logrando que ese paciente realice un trabajo activo libre, un trabajo activo dirigido. Hay propiocepción, hay control del tronco, también hay estiramiento y hay fortalecimiento. ¿No? Hay que tener en cuenta que el pulsosímetro está al costado, tenemos un apoyo para la espalda. ¿No? Paciente oxígeno dependiente, paciente funcional, camina, come sola, realiza todas sus actividades de la vida diaria sola,
pero siempre supervisada por su esposo. Vemos acá un trabajo de movilización de cintura escapular, trabajo de movilización de cintura pélvica, movilidad de tronco, propiocepción a nivel del tronco, propiocepción a nivel de los pies, ¿no? Siempre estar apoyado. Hay que tener en cuenta algo muy importante. En nuestros pacientes oxígenos dependientes hay que ver si podemos graduar el flujo. Personalmente indico que los abordajes terapéuticos, el ejercicio terapéutico, tiene que ser de acuerdo a las necesidades de ese paciente y no subir flujos, ¿no? Manteniendo en los parámetros que el médico ha indicado. También de los abordajes fisioterapéuticos está la terapia respiratoria. Cabe recalcar que la terapia respiratoria también es una especialidad de parte de la carrera de terapia física, ¿no? Pero la terapia respiratoria ayuda mucho, más que todo a nuestros pacientes oxígenos dependientes, ¿no? Alivia la dificultad para respirar, reduce la disnea, aumenta la capacidad del paciente con cáncer terminal o pacientes que también no sean oncológicos, ¿no? Tenemos pacientes con insuficiencias respiratorias crónicas, EPIP, EPOP. Más que todo nos va a ayudar para realizar ejercicios y mejorar su calidad de vida de ese paciente, ¿no? Vamos a emplear herramientas de entrenamientos que nos van a ayudar a reeducar quizás ese patrón ventilatorio, porque pasa que muchos de nuestros pacientes que están con dispositivos, ya sea una cánula, no saben respirar bien, hacen respiraciones bucales, no se olvidan que tienen la cánula ahí, ¿no? Todo eso nos va a ayudar a que ese paciente pueda realizar una actividad física de menos a más y de acuerdo a sus necesidades. Conclusiones. La fisioterapia desempeña un papel esencial en los cuidados paliativos, utilizando métodos y recursos que van a brindar resultados satisfactorios tanto para el equipo multidisciplinario como para el paciente y su familia, ¿no? Quiero ser bien clara en algo, que la terapia física tiene que ser siempre adaptada al paciente. El ejercicio terapéutico tiene que ser adaptado al paciente. El paciente no tiene que adaptarse a los ejercicios. Es el fisioterapeuta quien debe adaptar todo el abordaje de acuerdo a ese paciente. Gracias. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.